We live in an age of amazing technology. But for some people, just being a consumer of off-the-shelf gadgets isn't enough. If you're bored with this and looking for something more exciting, why not take a trip around the world at the speed of light? Delta Kilo 8 Lima Golf, this is Mike X-Ray 0 Sierra Sierra Whiskey. Okay, thank you Frank for coming back to my QRZ call. My name is Adam, as in Alpha Delta Alpha Mike, Alpha Delta Alpha Mike, Adam is my name. We all love to communicate. Amateur radio takes you beyond being a mere gadget user. It challenges you by putting you in charge of the technology. The bit that always interested me in the amateur radio was always the construction. One of the big things I've been interested in constructing is using the Raspberry Pi in amateur radio, because as a small single board computer it has a lot of potential, a lot of opportunities. So we're building a radio receiver. Okay. And so I'm just on the part which is the demodulator. This is a hobby with hundreds of different ways to have techie fun. Using this simple ham radio transceiver and a good antenna, you can talk to other amateurs around the world, and you can do it from almost anywhere. I'm at a portable station. The radio signals you transmit travel around the world at the speed of light. No internet connection or mobile phone signals are needed. Just your own skills as a radio ham. I'm 11 years old and I'm about to do the foundation licence here in England, over. I got into amateur radio really to get a greater understanding of technology. I spend so much time on my phone, on laptops, and really have no idea how any of it works. It was a really welcoming experience for me, a really great community, and really easy to actually do. In disaster situations, when normal communications are out of action, amateur radio still gets the message through, which is why many hams belong to organisations that train their members to provide emergency radio links when needed. I like the practicality of being able to send a message and know how to get something out to someone under your own steam, so kind of making it yourself. And I'm very interested in being able to do the electronics, being able to build things, being able to be self-reliant in communication. I think that's really interesting. It's great fun talking to other hams in unusual and sometimes exotic places around the world. And beyond. The International Space Station carries ham radio gear on board, and there's always licensed amateurs among the crew to use it, such as Commander Doug Wheelock. I've really enjoyed using the ham radio and talking to ham radio operators all over the world. Radio amateurs around the world also build and launch their own satellites, and hams anywhere can use them for space communication experiments. And of course, to chat to each other. Golf 1 X-Ray India Echo. Golf 1 X-Ray India Echo, Golf Bravo 1 Yankee Oscar Tango America, afternoon, 5 and 9. We're using SO50, which is an FM transponder satellite, which was going over from about west to north, around 70 degrees elevation. When computers and radios come together, there's a whole bunch of new opportunities for hams to connect by radio, sending text, transmitting pictures or real-time video, even displaying data from an amateur radio satellite orbiting the Earth. Mike 6 November Yankee Kilo. CQ, GB1 Utah. I got started in amateur radio because I'm a Girl Guide leader and I wanted to take up a hobby that I could do with my brownies. The interesting aspect of amateur radio is that you do learn how it works, and you get to communicate with loads of different people, find out about different areas of the world. You learn a bit more about the science of how it works, and you have a much more profound understanding of a technology that is going on all around you. In amateur radio, sport and radio fit together well too. I'll take another bearing in a minute because I don't trust that. These guys are trying to locate hidden radio transmitters, racing against each other and the clock.
Amateur radio is a fantastic hobby for anybody who loves technology. I've only really been involved in the hobby for a really short amount of time, and I've been speaking to people all across the world. It's a really, really inviting community. One minute you're speaking to somebody about amateur radio and it leads on to so many other discussions about other different technologies you may not have even thought of. So if you do get a chance, come and join us. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es darle los buenos días a todos los colegas, amigos, profesores, alumnos y resto de personas que se encuentran en este momento por aquí. Enviarles un cordial saludo desde el paraíso terrenal. No sé si alguno de ustedes habrá oído hablar de esa expresión de paraíso terrenal. Suena a Adán y Eva y cosas así por el estilo. Les adelanto que el paraíso terrenal se encuentra en las Islas Canarias. Yo estoy concretamente en la isla de Tenerife y este es uno de los lugares llamados así porque sí, porque es uno de los mejores sitios del mundo. Y entonces no es por ganas de presumir, es solamente por fastidiar un poco. Así que me van a tener que aguantar porque cuando se habla desde el paraíso terrenal hay que quitarse el sombrero y ponerse firme ante esa afirmación. Bueno, saludos cordiales, muchísimas gracias a todos por la paciencia que están teniendo y espero que no se aburran demasiado. En esta primera diapositiva hablamos de satélites de radioaficionados, hablamos de que ha nacido un proyecto y que es una inspiración para los grupos STEM. Queríamos empezar con esa frase que está ahí remarcada, AMSA. AMSA es la agrupación de satelistas, una agrupación que fue creada hace ya 50 años, 51 para ser exacto, con la idea de promocionar la radioafición en el mundo del espacio. Mucho antes de eso, ya en los tiempos de los primeros satélites que se enviaron al espacio, el Sputnik 1 que todos conocen y todos recuerdan perfectamente de qué se trata, ya hubo colaboración de radioaficionados que trabajaban en la NASA, cuando la NASA aún no era la NASA, cuando era otra cosa que se llamaba de forma diferente y que luego con el paso del tiempo se convirtió en la NASA. Entonces, independientemente de la colaboración que hubo entre los radioaficionados con la NASA en esa época, estoy hablando de hace más de 60 años, luego ya se le dio un carácter más oficialista a este tema y concretamente en el Distrito de Columbia, en Estados Unidos, se creó AMSA, la agrupación de aficionados, agrupación de radioaficionados aficionados a los satélites, valga el juego de palabras, con el fin de promocionar las comunicaciones vía satélite. La idea fundamental consistía en crear satélites para uso exclusivo de radioaficionados, cosa que se hizo y se sigue haciendo ahora. O sea, 50, 60 años después de eso, los satélites radioaficionados siguen siendo un hecho. Tenemos una auténtica flota de satélites para uso exclusivo nuestro que compartimos con otras cosas, pero son satélites de y para radioaficionados. Luego les hablaré un poquito más de ese tema. Solo me quería destacar el papel de AMSA y ese cartel que aparece por ahí, dice: rara vez un grupo de radioaficionados voluntarios ha logrado hacer tanto para tantos con tan poco. Yo creo que simplemente con leer esa frase, yo creo que da idea con bastante claridad de qué se estamos hablando. Primero, radioaficionados voluntarios. Nadie nos obliga a hacer nada de esto. Lo hacemos porque nos gusta, porque es nuestro hobby, porque es nuestro entretenimiento y nos encanta meternos en ese tipo de fregados. Que se ha hecho muchísimo en bien del mundo de los satélites. Lo demuestran un montón de proyectos de los cuales les hablaré de algunos muy ligeramente, pero no quiero cansarles con ese tipo de rollo. Para tantas personas que se han involucrado en este sentido, en este mundo de la radioafición y los satélites, y con tan poco. Porque ¿cuánto ha costado esto? Prácticamente nada.
la buena voluntad, los buenos deseos, las colaboraciones hay que tener. El dinero, Ricardo, me has oído hablar muchas veces de la escasa importancia del dinero. Yo sé que el dinero es importante, importantísimo. Sin dinero no vamos a ningún sitio. Pero es tan importante, es tan indispensable. Sin dinero no se puede hacer nada. Les garantizo que no. Les garantizo que sin dinero se pueden hacer muchísimas cosas. Con dinero se pueden hacer más. A lo mejor podemos llegar más lejos o podemos hacer más cosas, pero sin dinero podemos llegar a muchísimos sitios, a muchísimas cosas, y en el transcurso de esta charla creo que trataré de demostrarles un poquito de qué va, ¿no? Los grupos STEM, todos ustedes los conocen, sobre todo los alumnos que están metidos en este tinglado, para universidades, para colegios, para programas educativos, para todo el planeta. Está claro que estamos participando en estos sistemas. Ahí en esas fotos aparecen alumnos de diferentes... hay una foto de un colegio laboral, otro es de un colegio privado de alto standing, de altísimo standing, que cuesta una fortuna pagar la matrícula en él, y otros que son colegios muchísimo más modestos, que no es necesario. O sea, la idea es poder llegar a todos de la mejor forma posible. ¿Qué se incorpora? Pues el diseño, la construcción. Al final vamos al rinconcito de abajo a la derecha, pequeños satélites artificiales. Satélites artificiales que cuando se hablaba de esa palabra, la gente se asustaba. Un satélite artificial es un trasto enorme con una capacidad inmensa que cuesta no sé cuántos cientos o miles o millones de dólares. Pequeños satélites, una cosita así pequeñita, de apenas 10 centímetros de largo, por ancho, por largo, 10 centímetros de arriba abajo, de un lado a otro y de fondo, 10 por 10 por 10. Ahí cabe un satélite y se pueden montar cosas y se puede poner en el espacio. ¿Y para qué sirve? ¿Y qué vamos a hacer con él? Vamos a seguir un poquito adelante y vemos. Dentro de los diseños que hay de ese tipo de satélites hay muchísimas variedades y se van creando cada vez más, ¿no? Cada vez hay, desde los primeros CubeSat que se crearon con ese formato, el formato CubeSat de 10 centímetros de alto por 10 de ancho por 10 de fondo, con un peso que no llega a 1 kilo. Fue el primer formato, digamos, que se le dio ese carácter, pero luego se ha hecho ese formato multiplicado por 2 o multiplicado por 3, simplemente se le pone una U delante y el número, y es a apilar formatos de eso, de 1, 2, 3, 4 hasta 5 se han llegado a apilar, con lo cual los 10 por 10 se siguen conservando, pero ya serían 10 por 10 más 10 más 10 más 10, es decir, serían 50 de alto en total para tener 5 satélites apiñados, pero el largo y el ancho siguen siendo exactamente el mismo. El formato se ve ahí. ¿Qué contenido puede llevar? Hombre, en un modulito de solo un kilo de peso, pues puede llevar una serie de cosas. Con 2 modulitos puede llevar el doble, con 3 modulitos el triple, y etcétera. No hace falta explicarles más. ¿Y qué tecnología se puede emplear? Hoy tenemos un montón de tecnologías. Todos ustedes conocen, y seguramente mucho mejor que yo, todo lo que se está hablando últimamente del avance tecnológico, ¿no? Y además se está llegando a extremos un poco inconcebibles. El tema del Raspberry, el tema de Arduino, con casi nada, me refiero a dinero o a tamaño o a tecnología, se puede hacer verdaderas maravillas, verdaderas cosas tremendamente curiosas que están al alcance de cualquiera. No hace falta ser ni un súper sabio, ni un súper rico, ni un súper... No. Completamente el concepto Arduino, que todos ustedes conocen, se creó para ponerlo a disposición de gente que no sabía nada de ese tema. ¿Qué quiero hacer? Perdón. No sé, el diseño inicial fue para tramoyistas y gente relacionada con el mundo del teatro,
Oye, yo quiero que el telón suba y baja con una determinada frecuencia, quiero que suba el número 3 mientras baja al 4, y eso es un follón tener que hacerlo manualmente. Si pudiera hacerlo de forma electrónica, que yo apriete un botoncito y el telón caiga, y apretando otro botoncito suba, y apretando otro botoncito se encienda la lámpara roja, o la lámpara verde, o la combinación de lámparas, hola. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Cientos, miles. Bueno, pero es que estamos hablando de prestaciones de uso en órbita. Poner un chisme de eso en órbita ya son palabras mayores. Hay que montarlo en un cohete gordo, sacarlo fuera de la estratosfera, ponerlo en una zona orbital para que se ponga a dar vueltas por allí, que lo podamos controlar desde tierra y que tiene que hacer algo. Porque claro, el tener ese chisme ahí arriba simplemente dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿para qué sirve? ¿Qué utilidad se le puede sacar? Vamos a seguir avanzando y vamos a ver si vamos descubriendo un poquito de qué va todo este tema. Uno de los proyectos en los que estuvimos trabajando, empezamos hace 5 años concretamente, en el 2015, es el Boscovir-SAT. Es una combinación de palabras compuestas por Don Bosco. Si alguno de ustedes es católico, conoce la figura de Don Bosco. Los salesianos es una figura mundial, es un tipo de colegio principalmente dedicados a la enseñanza. En principio era artesanal, después se convirtió en cosas que fueron complicándose. Hoy en día trabajan prácticamente todas las ramas, pero siguen manteniendo el principio fundamental. El dinero no importa. El dinero no importa. Si tú quieres estudiar en un colegio de ese tipo, la puerta la tienes abierta. Tendrás que tener unas determinadas cualidades, por supuesto, pero el dinero nunca será un inconveniente para que tú no puedas estudiar. Eso lo tenemos claro. Entonces, en una charla que tuve ocasión de dar allí unos meses antes, me reuní con un grupo de unos 400 alumnos, creo que eran unos 400 o 450, y les hablé de esto, les hablé concretamente de los satélites low cost, satélites de bajo costo. Les di una serie de datos en relación con ese tema, y acabé con una pregunta que no se las voy a decir ahora, lo voy a guardar para el final de la charla, porque también se las voy a hacer a ustedes, a los que están siguiendo la charla en este momento. Lo único que les puedo decir de momento es que allí habían alumnos, pero también habían profesores, estaba el jefe de estudio, estaban los directores, estaban un montón de gente que siguieron el tema simplemente porque les gustó, porque les llamó la atención, porque les pareció que era un desafío que se podía llegar a cabo, se podía sacar adelante. Y bueno, creamos la inquietud, y esa inquietud se convirtió en un proyecto, el proyecto Boscovir-SAT, del cual les voy a hablar un poquito a continuación. Ese modelo que está ahí fue el primer prototipo que hicimos. Está hecho, las piezas están hechas con una impresora 3D concretamente, un poco de plástico, una impresora 3D, 4 programitas para hacer los módulos, y con eso se hizo el prototipo. Lógicamente eso no se puede poner en órbita porque se destruiría inmediatamente. En cuanto intente sacarlo de la Tierra se destruiría, pues eso no tiene fortaleza suficiente para vencer las condiciones adversas que se va a encontrar ahí, ¿no? Este está hecho de plástico, pero ha estado funcionando, y ha estado funcionando perfectamente en tierra. Lógicamente, para mandarlo al espacio, el formato es exactamente el mismo, pero ya con otro tipo de materiales, con otro tipo con el mismo diseño, pero con otro tipo de herramientas que son las necesarias para poderlo poner en órbita, ¿no? Pero seguimos avanzando. Ese equipo que está ahí, éramos el equipo base que trabajamos salvo el señor que va sin la camiseta, esta camiseta que yo llevo en este momento. A ver, si me subo un poquito para que vea, porque la camisa es muy chula y merece la pena verla, ¿no?
Entonces, bueno, ahí estamos. A ver, aquí, si me ve la camiseta no me ve la cara, así que lo dejo por ahí. En ese grupo que está ahí, estamos el grupo de profesores y de alumnos. No tengo un puntero para señalizar, pero a ver, si les miro de izquierda a derecha, el primero de la izquierda, el segundo soy yo, el tercero, el cuarto es el jefe de estudio, el quinto es un alemán que nos estuvo acompañando, eso es en un taller de miniferia que hicimos en el Parque García Sanabria en Santa Cruz de Tenerife. El sexto es otro alumno, un alumno que hoy en día tiene una titulación altísima, en ese momento estaba estudiando ingeniería electrónica, hoy en día tiene un alto cargo, ya terminó los estudios, los perfeccionó, se fue a estudiar a Madrid, en fin, está haciendo una gran carrera, es uno de nuestros alumnos predilectos por su sabiduría, por su conocimiento, por su entrega y porque es un amigo, sigue siendo un amigo, sigue siendo el chiquillo aquel que conocimos en esa época, con el cual disfrutamos y nos enseñaba cositas que nosotros no sabíamos, ¿no? El resto son también los profesores, es decir, en total pues hay 1, 2, 3, 4 profesores, 3 alumnos, y ese señor de la camisa que es un alemán, que no habla ni papa de español, pero nos hablaba en inglés, y compartió con nosotros y se quiso llevar el modulito, lo ven, lo tiene en la mano, y se lo quiso llevar a Frankfurt concretamente, para montar algo por el estilo en el colegio en el que él trabaja en Frankfurt, ¿no? Le gustó el proyecto. Yo sé que en Alemania están muy avanzados, muchísimo más avanzados que nosotros en muchísimas cosas, pero ese proyecto en particular le gustó, le encantó y se lo llevó, ¿no? Eso fue, como les decía hace un momento, en la participación en las miniferias que se celebran todos los años en el mes de noviembre. Ahora concretamente el 5 de noviembre se inician nuevamente las miniferias aquí, se hacen en todo el archipiélago canario, en los 2 centros principales, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Las Palmas de Gran Canaria, los dos en sitios emblemáticos, concretamente el de Santa Cruz de Tenerife se hace en un parque central, en el Parque García Sanabria, es un parque enorme, grandísimo, maravilloso, todo verde, y se llena todo de casetas como las que se ven al fondo de la foto, se llena todo eso de casetas con un montón de, cada uno con su especialidad, cada uno con su cosa, y nosotros, el Buscovery SAT, teníamos esa caseta, que era una caseta triple, era la única caseta triple que había en toda la feria, porque lo que teníamos que decir era tanto, tan interesante y tan curioso, que nos dieron el triple de espacio que al resto. No sé muy bien si era porque el tema les interesaba, porque realmente era un tema maravilloso, o porque nosotros éramos mucho más guapos que todos los demás y dijeron, para ustedes 3 veces. Y nosotros dijimos que sí, claro, por supuesto no quisimos llevarle la contraria, nos quedamos con los 3 y montamos dentro un triple stand, ¿no? En una parte teníamos la demostración del Buscovery SAT, donde le enseñábamos a todas las autoridades que pasaban por allí, pues le explicábamos el funcionamiento y la composición y el diseño y toda esa serie de cosas. En el otro stand montamos todos los equipos necesarios para todo lo que llevamos allí, con ordenadores, pantallas, teclados, en fin, todo eso que ustedes conocen perfectamente. Y en el tercer módulo montamos todo un equipo de radioaficionados, en colaboración con el Radio Club Islas Canarias y con la Unión de Radioaficionados Españoles. Montamos un equipo completo de radioaficionados, íbamos transmitiendo desde allí, desde el Palacio de la Feria, todo lo que iba aconteciendo en ese momento, ¿no? Y desde allí pues se hacían entrevistas a autoridades, a grupos, los grupos de alumnos que participaban en esto pues iban participando cada media hora, entraba un grupo, se marchaba al otro, en fin, una jornada que les recomiendo, si tienen ocasión, háganlas ustedes en Colombia, en Bogotá o donde quieran, pero son de esas jornadas que merece la pena hacer, porque primero llaman la atención tremendamente, pero lo que uno disfruta en hacerlo, lo que uno disfruta preparándolo, lo que uno disfruta en enseñar lo poquito que sabemos, y esa forma de compartir con los demás, toda esta serie de cosas,
con la participación después de más de 100 colegios de la isla de Tenerife solamente, ¿no? Los colegios de toda la isla venían por allí, cada uno con su autobús, el grupo se reunía con nosotros, le explicábamos todo ese tinglado, y luego pues, iban pasando por el resto de los stands, de las casetas, y pues cada uno luego iba regresando a su colegio al finalizar el evento, ¿no? Es una actividad que recomiendo que la hagan porque van a disfrutar y van a disfrutar a lo grande. Nosotros vamos a seguir disfrutando a lo grande, pero viendo el siguiente porque nos estamos entreteniendo demasiado en presumir de lo nuestro. El primer paso, planificar, diseñar, construir. He destacado ese primer párrafo que dice, Su Majestad, la antena. Le doy el máximo rango a la antena. Después hablo también del receptor y del transmisor, pero el máximo rango se lo doy a la antena. Vamos a ver. Vamos a dar un salto en el tiempo. Vamos a suponer que hemos diseñado un satélite, un CubeSat pequeñito, modesto, que va a hacer no sé qué cosa, que va a servir para hacer esto o lo otro, lo demás allá, y que hemos logrado llegar a un acuerdo con la Estación Espacial Internacional o con algún grupo de lanzamiento, y hemos logrado ponerlo en órbita y está ya dando vueltas alrededor del planeta Tierra. ¿Y cómo nos comunicamos con él? ¿Con señales de humo, como los indios? ¿Al silbido, como se hace aquí en la isla de La Gomera? ¿Gritando? Se inventó hace ya 100 y pico de años una cosa que se llama radio. No sé si les suena. Radiocomunicaciones, radioemisión, radiorecepción, un montón de cosas que empiezan por radio. Un tal Marconi, un tal Tesla. Son palabras que ustedes han oído antes de ahora con toda seguridad. ¿Y para qué servía la radio? Por lo mismo porque está sirviendo para ahora, para comunicarnos con alguien, para comunicarnos con otro sitio. Al principio, con sistemas muy rudimentarios, que era el alfabeto Morse, y dándole al machaca piñones, pasando combinaciones de puntos y rayas con el alfabeto Morse, pues se conseguía mandar una señal desde un punto a otro. Antes de eso, cuando había la emisión del Morse a través de cable, se podía hacer, y se hizo durante bastantes años, puesto que la señal se podía transmitir a través de un cable. Pero, ¿y cómo transmitías cuando no hay cable? Cuando estás en una isla, como es el caso nuestro, por ejemplo, aquí en la isla de Tenerife, ¿cómo transmites desde esta isla con la isla de al lado? Los cables no llegan tan lejos. ¿Cómo puedes atravesar todo un océano? ¿Cómo atraviesas el océano Atlántico de un lado a otro sin cable, si no tienes cable, si no tienes alambre? Bueno, con la radio se puede hacer, se hace. Fue el principio de la razón fundamental de que se inventara la radio. Bueno, si tenemos un satélite ahí arriba que queremos que haga una serie de cosas, tendremos que hablar con él, tendremos que comunicarnos con él, tendremos que enviarle órdenes, tendremos que recibir su telemetría, tendremos que comunicarnos con él. Y la forma de comunicación que tenemos con él es vía radio. Nosotros los radioaficionados tenemos una serie de frecuencias de uso exclusivo de radioaficionados a nivel mundial, y hay dos frecuencias que utilizamos mucho en esto, son la frecuencia de 2 metros, los 144, 146 megaciclos, y la frecuencia de 70 centímetros, que abarca los 70 centímetros. Esas dos frecuencias las utilizamos continuamente en ese tipo porque son frecuencias que se adaptan muy bien a este tipo de cosas, ¿no? Pero con antenitas modestas y con equipos muy modestos podemos comunicarnos con el satélite y que el satélite se comunique con nosotros. Sin la antena eso no es posible. O sea, como receptor, como transmisor podemos utilizar cualquier cosa. Ya hablaremos también un poquito de ese tema. Y con un receptor, con un simple pincho, con un dongle, con esos chismitos que ustedes tienen por ahí, con una cosa como esta, que vale media docena de euros, al cambio en Colombia no sé cuánto será en este momento. En euros en este momento puede estar
en torno a los 6, 8 o 10 euros aproximadamente. Con esto y una antena puede recibir prácticamente cualquier cosa. Pero recuerden la segunda parte, y una antena. Esto, sin antena no sirve para nada. O sea, esto y una antena, esto puedes ver todo tipo de figuritas, de todo tipo de rayitas, y todo tipo de monerías en la pantalla. Pero para recibir una señal en los lados. Fue muy curioso porque con esto se consiguió vencer uno de los grandes problemas que había cada vez que eso. O sea, mandar un satélite es relativamente fácil, porque además son pequeñitos, puedes mandar un montón de ellos en una caja y ponerlos en órbita, en fin, es relativamente fácil. Pero las antenas siempre eran un coñazo. El satélite, las antenas siempre era lo que tropezaba, lo que se enganchaba, lo que se partía, lo que... Bueno, esto dio una solución tremenda porque eran baratísimas. Un flexómetro de eso no cuesta 4 duros. Además es totalmente flexible, no hay forma de romperla, no hay manera de romper una cinta de esas. Y además la podías mandar totalmente enrollada en su canuto, y cuando llegabas ahí le mandabas una orden, le mandabas una señal, y aquello se desplegaba y ya tenías la antena en el satélite. Yo creo que es el resto de temas, bueno, pueden ser más o menos curiosos, pero para mí el realmente importante es el del flexómetro. No lo confundan con fluxómetro, con U, que es ese chisme que lleva la cisterna. Recuerdan, en una cisterna se aprieta aquello para que salga el chorro del agua por debajo. Eso es un fluxómetro y esto es un flexómetro que no tiene nada que ver, ni sirve para lo mismo. Seguimos avanzando. ¿Qué pretendía el colegio con todo esto? La institución es una institución educativa. La función principal de cualquier colegio, y este no iba a ser menos, es educar. Es educar a todos sus alumnos y a sus profesores y a sus jefes de estudio y a sus colaboradores y a todo el que pase por allí. La función es educar. Educar evitando la desmotivación en los estudiantes. Hay una de esas cosas que efectivamente en los últimos años se viene observando cada vez más. ¿Por qué los estudiantes se desmotivan? ¿Por qué los estudiantes se cansan tanto en las clases? Joder, menudo rollo nos está soltando este tío. Yo estoy cansado, yo quiero marcharme ya a casa. Yo me aquí, ¿qué necesidad tengo yo de estar aguantando el rollazo de este tío con lo bien que estaría ahora tomándome una cervecita o paseando con la novia o en la playa o todos los o que usted tiene? La palabra puede ser desmotivar, estamos desmotivados. Bueno, una forma de motivar es tener atractivo, tener algo que me atraiga, algo que me guste, algo que realmente me llene, algo que con lo que realmente disfrute, algo con lo que no tenga ganas de que la clase termine. A mí lo que quiero es quedarme, porque me lo estoy pasando bien. Esto ayudó de alguna manera a esto, ¿no? El resto lo tienen delante, no hace falta que yo se los lea. La conclusión, el Discovery Sat, el espacio. ¿Podríamos llegar al espacio con esto? No lo sé. Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando un ratito más. Ustedes me controlan la hora, porque no sé si nos estamos pasando de fecha, de hora. No, vamos bien, vamos bien. Vale. Otro de los chismes que llamó muchísimo la atención hace unos años fue el satélite de los $50. ¿Cómo es posible que se haya hecho un satélite con $50? Ni loco, imposible, no puede ser. ¿Cómo con $50 te cuesta una cerveza y una tapa? ¿Cómo se puede hacer un satélite con ese precio? Bueno, se aprovecharon una serie de cosas, por ejemplo, un misil balístico fuera de uso, que además era ruso, soviético, y esto se hizo en Estados Unidos, para que vean que no siempre hay peleas entre los dos grandes bloques, ¿no? Siempre se habla de la pelea entre los rusos y los norteamericanos.
en esto no nos peleamos nunca. En el mundo de la radiodifusión nunca nos hemos peleado, siempre estamos de acuerdo, ¿no? Un satélite norteamericano de radioaficionados, concretamente se diseñó para la banda de 70 centímetros, pero se mandó en un misil balístico ruso. Y se utilizó un cachivache que estuvo muy de moda en los años 90, pero que ya no existe, ni la mayor parte de ustedes ni siquiera han oído hablar de él, ¿no? Se mandó en el 2013 y estuvo hasta el 2015, estuvo algo más de año y medio funcionando por ahí arriba. Y lo único que hacía era transmitir su indicativo cada 75 segundos en Charlie Whiskey, en código Morse. Hacía ese sonidito que todos ustedes conocen, pi, 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 pi. Es lo más monótono que te puedes imaginar, pero que cada pi y pi, pi, eso tiene un significado, y el que tenga la curiosidad de aprenderlo, y yo les recomiendo encarecidamente que lo hagan, no es nada difícil, el código Morse es muy fácil de aprender, y conocerán un idioma más. Hombre, llamar al código Morse un idioma exagerado. Sí, sí, cuando lo vean se darán cuenta de que tiene muchas connotaciones como para pensar de esa forma. Es una forma de transmitir, más que un idioma, es un dialecto, como ustedes quieran llamarlo, me es igual, no tiene importancia, pero yo me puedo transmitir contigo sin hablar, simplemente mandándote una señal que haga pi, 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 y tú sepas qué significa ese pi, pi, pi. Por ejemplo, yo hago pi, 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 lo voy a repetir, pi, 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 estoy mandando una C, pi, 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 es la letra C, ti, 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 la letra Q. Estoy enviando el código CQ, CQ. ¿Qué significa según el Código Internacional de los Radioaficionados? Llamada general. Cuando yo lanzo un CQ, estoy haciendo una llamada general. Puede ser una llamada general por un caso de grave, por un caso importante, o simplemente porque quiero hablar con alguien. Y hago una llamada general a cualquier estación de cualquier rincón del mundo que me conteste y me pongo a hablar con él. Le digo CQ sin límite, o puedo decir CQ Colombia, es una llamada general a Colombia, a radioaficionados de Colombia, o CQ Indonesia, estoy haciendo una llamada general a Indonesia, en telegrafía, mandando simplemente un pi, 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 pi. Curioso, ¿verdad? ¿Servirá para algo? Ya veremos. Vamos a seguir. Conclusión, se lo ponemos entre interrogantes. Conclusión de estos proyectos. Y si les ayudáramos a soñar un poco con los retos espaciales, hombre, una cosa es aguantar el rollito este que nos está soltando Pablo, y otra cosa es meternos en retos espaciales. Hombre, y yo como ingeniero aeronáutico, hombre, sí, y como ingeniero informático, hombre, a lo mejor también, y como ingeniero industrial, hombre, clarísimo que sí. Ustedes saben que la NASA todos los años desde hace mucho, y lo repito, promueve concursos para contratar gente de todas esas modalidades y demás. Ustedes se imaginan que en la NASA tiene que haber ingenieros aeroespaciales, tiene que haber ingenieros de todos los tipos. También tiene que haber peluqueros y camareros y cocineros. ¿Y qué pintan eso en la NASA? ¿Qué pasa? ¿Es que allí no comes? ¿Allí no te cortas el pelo? ¿No sería una forma de trabajar en la NASA? Hombre, no, pues sí, pero a mí lo que me gustaría es ir allí y poderme subir a un cohete de aquellos y darme una vueltecita por la Estación Espacial Internacional. Bueno, si tú eres uno de los cientos de miles de elegidos que tienen la suerte de llegar a eso, y si te hubieses llamado Neil Armstrong, por ejemplo, y hubieses tenido la suerte de haber viajado en el primer viaje a la Luna, y todos estos
antes de ser astronautas, ¿qué eran? Gente importante, no cabe duda. Pero antes de ser importante fue gente. Y antes de ser gente fueron estudiantes. Y antes fueron chicos. ¿Y por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo llegar a eso? ¿Por qué los estudios que estoy haciendo ahora y no necesitarán? Sí los necesitan. Sí los necesitan. Y repito, porque simplemente con que entren en las páginas de la NASA pueden ver toda esta información y pueden ver los requisitos que piden. Hay un requisito que es indispensable siempre, en todos los casos que lo piden, ¿eh? El idioma inglés. Sin idioma inglés lo tienes difícil. Lo tienes difícil porque por narices no te queda más remedio que saberlo, ¿no? El resto, casi todo se puede conseguir. El idioma inglés, hombre, este tío me va a obligar ahora a estudiar inglés. No, hombre, bueno, ya yo tengo algunos conocimientos, ya yo sé decir aquello de yes very well y cosas así por el estilo. No, vas a tener que aprender un poquito más, ¿eh? Vas a tener que aprender un poquito más, pero puedes conseguirlo. Puedes llegar a la NASA. ¿Quién te ha dicho a ti que no puedes llegar a la NASA? No, claro, es que yo como hombre y las chicas no. Y la cantidad de chicas que están yendo al espacio en este momento. Mira, mi compañera Conchi, que está por aquí detrás en este momento, escribe con mucha frecuencia para la revista URE, la revista de la Unión de Radio Aficionados Españoles, una sesión que se llama Mujeres en el Espacio. Hay un montón de mujeres que están relacionadas con el espacio, que han visitado el espacio, que están yendo al espacio, y se tiene la completa seguridad, nadie lo sabe hasta que no llegue el momento, pero hay una gran posibilidad de que la primera persona que pise el planeta Marte sea una mujer. ¿Y por qué no puede ser tú? Olga, ¿qué te parece? A ver, te ves pisando a ver, que yo ni siquiera... ¿Qué edad tienes? ¿Qué estudios tienes? ¿Podrías llegar a estudiar en la NASA en algún momento? ¿Podrías llegar a ser astronauta? Ten en cuenta que simplemente por edad estás en la edad esa en que cuando tengas la edad necesaria para poder ser astronauta y llegar a la NASA, tienes que tener ahora menos de 20 años. Si tienes ya más de 30 o de 40, lo vas a tener bastante más difícil para hacer una carrera de ese tipo. Pero si tienes 10, 15, 20 años, las posibilidades las tienes. Que llegues a... ¿De quién va a... Tú. Solamente tú puedes ponerte los límites. Nadie que los ponga por ti. Recuerda aquello que cualquier componente también para esto se consigue en Internet. Y que tengo... Hombre, por lo menos me pica la curiosidad. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, date una vuelta por Internet, entra en la página de la NASA, tiene páginas curiosísimas, tremendamente interesantes, tremendamente curiosas, tremendamente instructivas, y merece la pena visitarla. Dense una vueltita por ahí y escaren a ver qué es lo que ven. ¿Les parece? Procuraré no cansarles demasiado sobre ese tema. Y me parece que vamos concluyendo ya. Bueno, quería comentarles también, antes de crear el proyecto Voskovery SAT, se creó el Voskovery sin SAT. El Voskovery 1, que era simplemente un globo estratosférico, un globo sonda, eso que utilizan en los institutos meteorológicos, ¿no? Saben que se pone una pequeña baliza con el globo, se suelta, se envía hasta la estratosfera, y ese globo pues va midiendo la temperatura, no sé qué, ¿no? Un montón de parámetros y va diciendo a tierra pues cómo está esto por ahí. Nosotros, en vez de mandar eso, mandamos una baliza de radioaficionado. Estaría bueno, naturalmente. ¿Qué íbamos a mandar? Una baliza de radioaficionado, por supuesto. Y esa baliza pues nos iba mandando, en APRS concretamente, nos iba mandando toda la información en el trayecto que iba siguiendo, ¿no? Todo lo relativo a eso en la página anterior lo tenían, y este fue el trayecto que se hizo. Hicimos un seguimiento directo con una fragata de la Armada Española, que casualmente estaba por ahí,
y llegamos a un acuerdo con ellos para que siguiera esa fragata. Iba en el mapa, ven perfectamente donde está situado Tenerife, esa mancha violeta, y a la derecha de eso se ve la isla de Fuerteventura y Lanzarote. Por todas las indicaciones que nos daban por los vientos, la parte meteorológica y todo eso, nos decían que esa baliza acabaría en Lanzarote. Marcaría más o menos ese trayecto y acabaría más o menos en Lanzarote. Esa fragata iba con ese rumbo y entonces iba siguiendo, nosotros desde tierra y la fragata desde el mar, iba siguiendo todos los pasos de ese globo sonda, ¿no? Llegó, al llegar a ese punto ya se desvió un poco, se acercó más a la isla de Fuerteventura, no siguió tan arriba, hacia Lanzarote, se desvió un poco hacia Fuerteventura y allí se perdió. Sabemos que cayó al mar y nunca más se recuperó, no hubo forma de recuperarla, no pudimos recuperar lógicamente la baliza ni lo que estaba arriba. Pero el buen rato que pasamos siguiendo a ese globo, desde que salió del patio del colegio hasta que cayó al mar, disfrutamos como enanos, disfrutamos todo lo que nos dio la gana. Participó todo el colegio, participó todo lo que quiso. Nos lo pasamos bomba. Pero, ¿y cuánto costó eso? No me hablen de dinero, por favor. No me hablen de dinero, estamos hablando de 4 duros y de un poquito de buena voluntad. Y la buena voluntad es conseguir que alguien te regale un globo aerostático de eso de segunda mano que ya no lo usa el Instituto de Meteorología de los alrededores, la baliza que le hicimos nosotros, el oxígeno ese que pusimos y poco más. Y poco más. Dinero. Supongo que todos han oído hablar de APRS, uno de los sistemas que venimos utilizando hace años, y tampoco quiero entretenerme demasiado en demasiadas explicaciones, pero bueno, que sepan que existe, que es una de las fórmulas que utilizamos para transmisión de datos, y es uno más de los muchos que están por ahí, ¿no? También les recomiendo, si les llama la atención de algo de lo que estoy diciendo, que escarben un poquito, que miren, que se metan por ahí en páginas web y miren un poquito qué hay de esto y miren para qué me puede interesar. Y eso de la APRS, para mí, que soy ingeniero industrial, ¿para qué me sirve? Pues no sé, a lo mejor te sirve para esto, para lo otro, para aquello, no lo sé. Vamos terminando con esa frase. Radiodifusión, la primera red social. Bueno, ¿y qué tiene que ver las redes sociales? El Facebook, el Twitter, el WhatsApp, entonces eso con la radiodifusión. Bueno, seguimos siendo la primera red social en el mundo. Antes de inventarse el WhatsApp y el Facebook y todo eso, ya nosotros practicábamos lo que hoy se llama red social. ¿Qué hacíamos? Hablar con las estaciones de cualquier lugar del mundo para intercambiar información, para intercambiar lo que fuera, para hablar un rato. Podías hablar de fútbol, o hablar del tiempo, o hablar de cualquier cosa, y hablar de radio, claro. Es lo que nos define. Hablar de radio, hablar de la experimentación. Oye, ¿y qué sabes de la antena aquella? Hombre, pues yo hice una prueba y le puse no sé qué tal cual y le añadí y conseguí 3 decibelios más. Ah, pues yo... ¿Se imaginan una charla tan estúpida como eso? Hablando de antenas por radio. Estos tíos están locos, de verdad que no, me parece que no están muy bien de la cabeza, ¿no? Fabricar transmisores, receptores, antenas, amplificadores, aplicaciones digitales. Les voy a hablar solamente de una aplicación digital que en este momento está muy de moda. FT8. FT8 es una de las fórmulas más avanzadas que hay en este momento, donde tiene algunas ventajas y también algún pequeño inconveniente. El sistema fue creado hace unos años por un físico estadounidense, premio Nobel de ciencia, que se llama Taylor. Su indicativo es K1JT, Kilo 1, Japón, Turquía. Kilo 1, si se los digo en alfabeto, en el alfabeto que estamos utilizando, van a saber perfectamente de qué les hablo. K de kilo, 1, Kilo 1, Japan, Tango. Kilo 1, Alfa, Tango.
K1JD. Este hombre, ya digo, con todo su título de premio Nobel y con un montón de cosas y tal, es por encima de todo radioaficionado. Y él es premio Nobel porque primero fue radioaficionado, sigue siendo radioaficionado y trabaja en bien de los radioaficionados y tiene un montón enorme de aplicaciones para uso de radioaficionados, de uso libre para radioaficionados. Jamás ha cobrado un céntimo por lo que hace. Y eso nos llena de orgullo y satisfacción, como les decía hace un rato. Este sistema es una evolución, él ha ido siguiendo una serie de parámetros, una serie de programas que han desembocado en lo que hoy se llama FT8, que tiene la ventaja principal que tiene, que es también su gran inconveniente. Ahora les hablaré de esta última diapositiva. La gran ventaja del FT8 es que tú no necesitas saber prácticamente nada. Tener un ordenador de cualquier tipo, me da lo mismo que sea una tablet, un portátil, un sobremesa, un transmisor con un conversor para poder convertir las señales analógicas en digitales, las digitales en analógicas, y ese programita. Con eso puedes hablar con cualquier lugar del mundo sin necesidad de que tú hagas nada. Tú simplemente pinchas en una tecla que dice llama y el ordenador llama. Estos ordenadores son muy educados. Uno les dice llama tú y uno entre tanto está tomando café tranquilamente y él se dedica a llamar a cualquier estación. Tú le puedes decir llama o llama a tal estación o llama a tal país, ¿no? Pero en principio simple llama, haz un CQ, haz una llamada general a ver quién te contesta por ahí. El ordenador se pone a llamar y alguna estación en algún lugar del mundo escucha esa señal y contesta. Su ordenador contesta a mi ordenador, le dice, te he escuchado, y te he escuchado con una señal de no sé qué, y te entiendo perfectamente, y entiendo que tú eres A8HZ, que te llamas Pablo, que vives en Tenerife, que estás utilizando un equipo de no sé qué, que tienes una antena de no sé cuánto, que tienes un transmisor. Bueno, no sabe mi talla de calcetines porque no lo he metido en la base de datos, porque si no lo sabría también. En la base de datos, todo lo que yo he puesto en la base de datos está a disposición de ese colega que está al otro lado, y es mi ordenador el que está hablando con su ordenador y está intercambiando. Y cuando terminan de pasarse los datos, archivan el contacto y le dice, vale, ya te tengo archivado, contacto realizado el día tal, a la hora tal, horas, minutos y segundos, en qué frecuencia, en qué modalidad, con qué señal, con todos los parámetros que necesita. Pone además mi foto y pone mi domicilio y le envía por email mi QSL, mi tarjeta de confirmación del contacto. O sea, en el mismo momento en que yo estoy haciendo el contacto, ya mi corresponsal tiene todos mis datos en su poder, ya los tiene archivados, ya sabe no solamente cómo me llamo, sino quién soy, dónde vivo y todo lo demás. Todo eso son ventajas, ¿verdad? Inconvenientes. Es muy aburrido. Lo hace todo el ordenador, yo prácticamente no hago nada. Me aburro con ese sistema. Bueno, sí, tengo que darle al botoncito para que aquello funcione, pero después el resto me aburro un montón. Una de las cosas que tenemos que hacer. Saltamos. El Radio Club de Islas Canarias es un radio club local con el que colaboramos abiertamente, y hace 3 años aproximadamente reunimos a todo el equipo del Boscover Isat y nos fuimos a Maspalomas. Maspalomas es un pequeño pueblo muy turístico en el sur de la isla de Gran Canaria, apenas a 50 kilómetros de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria, donde está el Centro Espacial Maspalomas. Ese centro espacial, ahí se ve una antena que se utilizó para espacio profundo en su momento, y fue montada ahí por una razón muy curiosa. Cuando se avanzó en el proyecto Apolo, en los primeros momentos del proyecto Apolo, prácticamente no habían corresponsales en ningún lugar del mundo. Es decir, el proyecto Apolo tenía su central en Houston, y bueno, de Houston podían hablar con cualquiera de las naves que saliera, siempre y cuando estuviera a la vista de Houston, pero cuando
estaba al otro lado, pues no podían hablar con nadie. Se perdía completamente. Entonces pusieron otra estación en las Antípodas, concretamente en Canberra, en Australia. Perdón. Pusieron otra en Australia, con lo cual ya tenían una en Estados Unidos y otra en las Antípodas, con la cual cuando pasaba por aquí podían hablar y cuando pasaban por allá hablaban con el otro y podían enviar la señal. Pero en medio no había nada. Bueno, en medio estaban las Islas Canarias. Entonces decidieron montar también otro sistema de esto, concretamente aquí en Maspalomas, en Gran Canaria, montaron esa estación, con lo cual ya habían 3 puntos, después se montaron y luego, bueno, al final se montaron como 5 o 6 estaciones para tener ya sitios mucho para poder contactar con las naves que estaban por. Luego se dieron cuenta, un poquito tarde, pero se dieron cuenta de que posibilidades de tener corresponsales en cualquier lugar del mundo las tenían a su disposición. Habían cientos de miles, habían 3 millones de radioaficionados en todo el mundo. Entonces, al principio les dije que le iba a hacer una pregunta y con esta vamos a dar por finalizada ya todo el tema, ¿no? ¿Ustedes serían capaces de fabricar un CubeSat? Buenos días. Buenos días, Pablo. Mi nombre es Pablo Rincón y estoy en la ciudad de Florencia, que está en Colombia. Y considero que con respecto a la conferencia, pues antes de ver la conferencia de ustedes, me parece muy interesante y acá estamos dispuestos a hacerlo. Creemos que no se necesita mucho dinero para hacerlo, solamente es querer y lograr las cosas y con voluntad. Y creemos que sí podemos hacerlo. Me alegra enormemente escucharte esas palabras, porque yo estoy convencido de que se puede hacer. Hace falta, primero que nada, hace falta un poquito de buena voluntad, ¿no? Y digo buena voluntad. Voluntad sola no es suficiente, ¿no? Entonces, cuando hay gente que quiere avanzar, cuando hay gente que quiere conseguir cosas, el resto está al alcance de cualquiera. Podemos conseguirlo cualquiera. No hace falta ser Einstein ni nada por el estilo. Ser una persona normal, con ganas de avanzar, con ganas de conseguir cosas en este mundo y tirar para adelante. Los medios los tenemos todos están en nuestras posibilidades. Ustedes, la mayor parte de los que están en este momento aquí, tienen la gran suerte de compartir sus estudios en una gran universidad colombiana y sé que pueden hacer muchísimas cosas que otros muchos pueblos en otros muchos lugares del mundo no tienen esa posibilidad, ¿eh? Eso sí lo tienen feo, eso sí lo tienen crudo. Ustedes no, ustedes son unos auténticos privilegiados, aprovechenlo. Y una forma de aprovecharlo es aprovechen esa diapositiva que tienen en este momento en pantalla. CAMSAT. Dentro de muy pocos días van a tener perdón, pero la letra es muy pequeñita y no logro leerla muy bien. Tranquilo, no avancemos. Pero bueno, Sí, casi en vez de dar la explicación, yo lo único que voy a hacer es recomendarles que sigan eso, que sigan CAMSAT del 15, 16, 17. Pero Ricardo, si eres tan amable, nos aclaras y nos complementas un poquito esto. Sí, claro. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí retorno? Perfecto. Sí, se oye perfecto. Ok. No, eso es un reto más de las prácticas que se usan para promover la investigación aeroespacial. Y se va a realizar en el mes de octubre con aproximadamente 23 grupos. Están cordialmente invitados y pues por lo menos a participar en las transmisiones que se puedan realizar del evento. Y básicamente, pues para los que no conozcan, es un sistema que crearon un tiempo atrás, según entiendo, japoneses que querían promover todo lo que era la participación de más personas en la tecnología satelital, en fin. Y en resumidas cuentas es una actividad donde en lo que cabe en una lata de gaseosa, armar un satélite y lanzarlo en un paracaídas con diferentes medios, puede ser un cohete, un avión, en fin, hasta un dron. Y realizar la práctica de tomar todos los datos por telemetría que van llegando de este pequeño módulo que asemeja a un satélite.
Sí, es para promover tanto para niños, adolescentes, ya profesionales, este tipo de actividades para investigar todo lo que es tecnología en el espacio. Yo creo que está suficientemente claro. Únicamente que Colombia no es nueva en este tema, ni muchísimo menos. Ya ha llevado bastantes años metidos en el mundo aeroespacial. El primer satélite que mandaron fue un CubeSat, un U3 concretamente, el Fasa 1. Actualmente están terminando el Fasa 2, tienen el Libertad 1. Las Fuerzas Armadas colombianas están colaborando mucho con ese tema. Hay también otras universidades colombianas que lo están haciendo. Hay también colegios mayores y colegios privados incluso que lo hacen. Es decir, este no es un tema exclusivo de nada ni de nadie. Hay mucha gente que está colaborando con esto y hay muchísimas personas que tienen interés en que de esto salga algo realmente interesante. En bien de todo, en bien del progreso, en bien de la libertad, en bien del buen hacer. Aprovecho para callarme, no digo absolutamente nada. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un verdadero placer tenerlos por aquí y espero no haberles cansado demasiado. Un saludo para todos desde Tenerife. Gracias, Pablo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Pablo, alguien de los presentes tenga alguna inquietud al respecto de la experiencia de él, de las actividades. Bueno. Por supuesto, puede hablar que quien quiera. Yo sigo a la escucha. Me he despedido tal vez un poco antes de tiempo, pero el que quiera decir alguna cosa, que lo diga con toda y absoluta claridad y sin ningún tapujo. Adelante. Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes desde Tenerife. Mucho gusto, mi nombre es Héctor Julián Parra. Vivo en la ciudad de Ibagué. Soy tutor de la UNAP. Bastante interesante la charla. Me gustaría saber un poco más del tema, de diseños, de planos, cómo ustedes realizaron todo este tipo del CubeSat para también desde la ciudad de Ibagué implementarlo. No sé si hay algún correo donde pueda haber una comunicación más personal o links donde se muestre algunos pasos para realizar este tipo de elementos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Héctor. Encantado de saludarte. Mira, tuve una profesora que además es juez de primera instancia en un juzgado de aquí en Tenerife, que decía una frase que todos ustedes han oído y han compartido seguramente en muchas ocasiones. Si no está en Internet, es que no existe. Toda esa información está en Internet. O sea, la inmensa mayoría de los datos que necesitamos los podemos conseguir en Internet muy fácilmente. He insistido en varias ocasiones cuando he hablado de el código abierto. Todo lo que estamos intentando, todo lo que queremos hacer siempre pasa por el código abierto. Si nos metemos en el mundo comercial, ya sí estamos hablando de dinero. Cuando hablas en esos términos, ya, no sé, mira, si tú quieres comprar un satélite no tienes ningún problema. Hay un montón de fábricas en el mundo que están fabricando satélites, o satélites montados, o satélites por piezas, o por módulos, o no sé qué. Simplemente te pones en contacto con esa casa, ya te digo, pones en internet quiero comprar un satélite para lanzarlo y te aparecerán un montón de páginas para eso, ¿no? Pero estás hablando de empresas comerciales que están ahí para ganar dinero, como es su obligación, y están dispuestos a venderte lo que tú quieras comprar. ¿Qué pasa? Que son precios caros. Cada módulo de eso puede costar cientos, miles de euros. Y cuando hablas ya de satélites profesionales, ya hablas de millones de euros. Traducido a pesos colombianos, nos disparatamos. Pero yo creo que de lo que estamos hablando aquí no es de eso. Lo que estamos hablando aquí es de poder hacerlo nosotros. Y que no nos cueste un duro, o que nos cueste el mínimo posible. No tenemos por qué gastar dinero para eso. Y para eso hay un montón de información. En código abierto, mira, la página de SatNov, los griegos tienen
un montón de información y un montón de enlaces que te pueden llevar a toda esa serie de páginas, ¿no? Simplemente pincha en esa página, aunque está centralizado en Grecia, en Atenas concretamente, está en inglés muy correcto, muy bueno, pero es muy fácil la traducción a cualquier otro idioma, el español incluido, ¿no? Mira, lo tienes ahí en pantalla. Ahí tienes la base, una de las bases principales para conseguir toda esa información. A partir de ahí, muévete hacia donde quieras. Y no te pares, porque eso te llevará a otra página, que a su vez te lleva a otra página, que a su vez tienes todo un mundo de posibilidades en hacerlo. Y puedes, desde el diseño más simple al más complicado, puedes ir por ahí. Donde no te recomiendo, y permíteme la observación, donde no te recomiendo que te metas, salvo por simple curiosidad, en las páginas comerciales, porque esa te dice, le vendo una placa que tiene no sé cuántas tal y cual, y que vale $300.000. Oiga, no, perdone, yo eso no lo necesito, eso no lo quiero para nada. Pero esta que vale $30 y que con esto y una Raspberry y un no sé qué tal y cual y un alambre y no sé cuánto puedes hacer que aquello funcione, eso sí me interesa. Porque además va a funcionar, porque además tenemos cientos de pruebas de que funciona y de que se puede hacer. No es que alguien dijo, no, hay un montón de pruebas concretas. En este momento, en la Universidad Complutense de Madrid, ANSA España, en colaboración con la Unión de Radioaficionados Españoles y la propia universidad, tienen 2 satélites completos ya preparados para sacar en órbita antes de finalizar el año. Ya están entregados. Si miran en ANSA España, ANSA EA, simplemente verán esa información y verán el momento de la entrega de los maletines con esos 2 módulos por ahí. ¿Cuánto han costado? 4 duros. 4 duros. Estamos hablando de importes que están al alcance de cualquiera, de cualquier colegio, de cualquier universidad. No estamos hablando de fortuna. Estamos hablando de algo que sí es perfectamente asequible y sí está perfectamente al alcance de cualquiera de nosotros. Así que Internet, que para eso se inventó, y tira hacia adelante cuando quiera. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta, comentario? Buenos días. Buenos días. Una pregunta, ¿nos puedes comentar cómo fue la experiencia del diseño y fabricación de las antenas de la estación que ustedes implementaron? Maravillosa, Eduardo. Maravillosa, Eduardo. O sea, hacer un satélite es un disfrute en todos los sentidos. Pero yo además soy radioaficionado de toda la vida. Me salieron los dientes, yo creo que antes de salirme los dientes ya estaba metido en la radioafición, y recuerdo haberme movido con el mundo de la galena y del diodo y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, hablar de cosas relacionadas con el mundo de la radio es disfruto. Y hablar de antenas, disfruto doblemente. La antena es posiblemente el cachivache más interesante y más al alcance de cualquiera en cualquier ámbito. Es decir, cuando hablas de un transmisor o un receptor, normalmente hablas de conceptos más elevados en cuanto a que necesita una tecnología más importante o puede ser más cara o más complicada, no sé qué. Cuando hablas de una antena, no. Una antena la puedes diseñar tú, a tu gusto, a tu buen criterio, a tu medida. ¿Para qué la quieres? Para trabajar en HF o en UHF, en VHF, en microondas, para hablar con mi novia que está a 2 kilómetros de distancia, para hablar con el otro lado del mundo, para hablar con la Estación Espacial Internacional, para comunicarme con... Fíjate el enorme campo que te da una antena. Y es que, oye, ¿y una antena no sirve para todo eso? No. Es como si me dijera que un coche sirve para todo. Un coche sirve para muchas cosas. Pero si quieres hacer Fórmula 1, no te vale un SEAT. Y si quieres si quieres cargarle 200 toneladas de hierro, no te vale un monoplaza. Para cada cosa necesitas algo diferente. En el mundo de las antenas te pasa lo mismo, es decir, para cada antena, para cada potencia, para cada ganancia,
necesitas que sea una antena. Tienes dos caminos perfectamente claros. Camino número 1, llamar a la tienda de la esquina y que te la vendan. Envíeme antena de no sé qué que vale 2.000 euros, como esto. Lo pagues y se acabó. No tienes ninguna complicación. Jamás sabrás nada de antenas. Y repito, y lo repito alto y claro, jamás sabrás nada de antenas. Si quieres saber algo de antenas, fabrícala, diséñala, trabaja con ella. Y cuando sepas diseñarla, sepas trabajar con ella y le haya aumentado el cual, si quieres, cómprate una. Estás en tu perfecto derecho. Si tienes dinero y quieres hacerlo. Pero empieza por abajo. Si vas directamente a la tienda a comprarla, perdona, tú no eres radioaficionado ni nada que se le parezca. Perdón.